Kaixo, egunon, eta lehenik eta behin, barkamena hain berandu asteagatik, baina ikusi duzuen bezala, beste prentxarreko bat zegoen, eta aurre ikusita zegoena, baina beranduago bukatu du. Saietuko gera azkar batean egiten, izan ere dagoeneko oharra pasa dizuegu, eta pixkate informazioa gainetik behintzat ikusteko aukera izan duzue, baina gaurko prentxaurrekoan esplikatu nahi ditugu datorren urtetik aurrera, datorren urtearen udaratik aurrera gutxi gorabehera Koldo Mitxelena kulturunearen zaharberritze obrak hasten direnerako Gipuzkoa Kulturak, Gipuzkoako Aldundiko Kultur Departamentuak eskaini nahi dituen ordezko zerbitzuak esplikatu nahi ditugu. Guretzat ezinbestean importantea da azkeneko 25 urte hauetan Koldo Mitxelenak egin dituen erabiltzaile fidel guzti horiek ondo zaintzea. Jakin badakigu beraientzat neurri handi batean trastorno bat ere badala 2 urtez kulturzentro hori itxita eukitzea, izan ere badago jende mordoa egunero erabiltzen dituenak Koldo Mitxelena kulturuneak eskaintzen dituen zerbitzu kulturalak, batipat liburutegiak eskaintzen dituen espazioak eta liburuak. Eta alde hortatik iruditzen zitzaigun ezin genuela itxi eta erabiltzaile guzti horiek ahaztu. Orduan, Kultur Departamentuak dituen errekurso eta baliabideak erabilita, espazio desberdinak egongo dira nun eta liburuak maileguan hartu ahal izango ditugun, erabiltzaile guztiok, eta gainera espazio desberdinak egongo dira baita ere, egunkariak, hemerotekak orokorrean eskaintzen dituen zerbitzuak gozatzen jarraitzeko, bai Errege Katolikoen kalean dagoen komikigunean eta baita Santa Teresa komentuan. Jakina da Santa Teresa komentuan lehenengo azkeneko goiko solairuak arkitektura institutuak erabiliko dituela, baino beste espazio batzuk egongo dira, beste zerbitzu batzuk eskaini ahal izateko. Azken finean, bilatzen duguna da, ahalik eta modurik erosoenean, behintzat kalterik ez sortaraztea egunero dauzkagun erabiltzaile fidel guzti horiei. Zeintzurik begirunea zor diegu, errespetua zor diegu, izan ere beraiek egin dute 25 urte hauetan handia Koldo Mitxelena kulturunea. Decía que para el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa es realmente importante que podamos cuidar a los cientos de usuarios que a diario hacen uso de los servicios que presta el Koldo Mitxelena. Como sabéis, a partir de mediados del año que viene, seguramente tras el verano, arrancarán unas obras que tendrán una duración aproximadamente de 2 años, unas obras de acondicionamiento, de rehabilitación, de mejoras de los espacios, de ampliación de servicios, y con eso y con todo nos parece fundamental poder, siquiera de modo provisional y de modo alternativo, poder seguir ofreciendo algunos de los servicios que mayor éxito tienen por parte de nuestros usuarios. Estamos hablando del préstamo bibliotecario, estamos hablando de los espacios de estudio, estamos hablando de los espacios de hemeroteca, de lectura diaria de muchas personas que se acercan al Koldo Mitxelena y han hecho suyo el espacio. Obviamente el nivel de confortabilidad no va a ser el mismo, obviamente seguramente no se van a ofrecer las mismas prestaciones que tiene el Koldo Mitxelena tal y como lo conocemos hoy, pero entendemos que es un tiempo que va a ser necesario transitar para luego poder contar con un espacio mejor. Creemos haber reunido los mejores recursos a nuestro alcance, los propios de la Diputación Foral de Guipúzcoa y algunos otros que ahora os contaremos, para, en la medida de nuestras posibilidades, ofrecer ese servicio de préstamo bibliotecario, de espacios, de estancia, de lugares de estudio. Fundamentalmente en lo que hoy conocemos como Komikigunea en la calle Reyes Católicos, también en el convento de Santa Teresa, que en algunos de sus pisos queda todavía espacio más allá del Instituto de Arquitectura, podrá albergar también algunos de los servicios de estudio.
Os explicaremos eso y os explicaremos también a dónde van a ir los fondos de consulta, digamos, más especializada, los fondos patrimoniales, dónde los vamos a guardar. En definitiva, todo un plan de contingencia para lograr que ese tiempo de obras que va a vivir el Koldo Mitxelena para una mejora, para una ampliación, sea un tiempo lo más confortable posible donde los servicios culturales se puedan seguir prestando. Y hoy os vamos a hablar fundamentalmente de los servicios que presta la biblioteca. Por mi parte nada más, agradecer a Pachi Presa, que es el director del Koldo Mitxelena y el jefe de servicio de promoción cultural, quien ha dirigido un poco todas estas obras, por el esfuerzo que se ha hecho, tanto dentro de la casa como, y en este caso sobre todo Mari José, en alianza con otras instituciones que también nos contaremos que de forma complementaria también nos ayudarán en las inmediaciones del Koldo Mitxelena a ofrecer espacios. Patxi, aurrera. Egunon, Denisek aipatuen bezala, zerbitzuak lau eraikin desberdinetan banatuko dira, eraikin hauetako 3 bere funtzioak aldatuko lituzkete, Komikigunea, Santa Teresa eta Gipuzkoako Artxiboa Oñatin, eta beste bat berartza mantenduko da gaur dagoen bezala. Os cuento un poco el reparto de servicios sin entrar en detalles técnicos para no aburriros. Empezando por el Komikigunea, que sabéis está en la calle Reyes Católicos. Los servicios que se ofrecerían ahí básicamente sería el servicio de préstamo diario, la hemeroteca de prensa diaria y exposición de novedades, consulta de novedades y consultas online. Este espacio lo que va a albergar en su depósito tiene capacidad para 60.000 documentos, aunque no lo parezca por su tamaño, pero bueno, pues está lleno de compactos abajo. Y esto estamos hablando del 50% de los fondos de libre acceso del Koldo Mitxelena, que van a tener un acceso inmediato. Tú lo pides en el piso de arriba y pues te lo sirven enseguida. El resto de los fondos se servirán con 12 o 24 horas según ubicación y petición previa, es decir, como máximo 24 horas. También este servicio de hemeroteca diaria, a modo de plus, se va a reforzar con 2 salas en la iglesia del Buen Pastor, en un horario un poco más reducido, que va a ser de 8:30 a 1:30, con préstamo con prensa y revistas diarias que se van a poder consultar allí. Calculamos que aquí va a haber unos 40 puestos, que unidos a los 15 puestos que ofreceremos en el Komikigunea, hace que tengamos 45 puestos en hemeroteca, que es el mismo número que tenemos en la actualidad. Santa Teresa, el convento de Santa Teresa. El convento de Santa Teresa va a estar dedicado básicamente a una sala de estudio y trabajo para unas 60-70 personas. Otra sala para consulta de fondos de referencia y para investigadores, y una tercera para los servicios de infoteca, que son los servicios de trabajo online, hemerotecas, autoaprendizaje de idiomas, un poco lo que conoceréis muchos por KZ Guneas en servicios municipales. En Santa Teresa también vamos a tener una sala de actividades, la actual sala del concejo, que puede albergar unas 60-70 personas y que va a hacer, o queremos que haga un poco las funciones de la actual sala de actividades del Koldo Mitxelena, es decir, ruedas de prensa, presentaciones, debates, conferencias, etcétera. En Santa Teresa vamos a tener un material, una colección de referencia no prestable y lo que denominamos hemeroteca histórica. Y el tercer edificio en el que se reparten los servicios es el Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa. Aquí los servicios van a ser de investigación, salas de investigación, servicios de consulta y de investigación online, y los fondos que se van a llevar allí van a ser todos los fondos históricos y patrimoniales, pero con la peculiaridad de que va a tener una zona de tratamiento de fondos de la que ahora no dispone el Koldo Mitxelena. El archivo está perfectamente preparado para albergarlo, para conservar, para restaurar, para digitalizar, para hacer vaciado de fondos históricos y para reorganizar los mismos. Estos son, de forma muy breve, los servicios que se reparten en estos 3 edificios. Por dar algunas claves, decir que que Oñate, las instalaciones son muy modernas, están muy preparadas, y que no solo reúne mejores condiciones que el Koldo Mitxelena para la conservación del fondo histórico y patrimonial, sino que también facilita el tratamiento desde fondo, que durante esos 2 años, más o menos, o el tiempo que dure la obra, vamos a poder trabajar muy bien con ese fondo, hacer un vaciado de los mismos
Y todo esto, unido a una política de colección que vamos a empezar a diseñar o que estamos empezando a diseñar desde ahora mismo, supone en su conjunto toda una operación muy importante de puesta en valor del Fondo Patrimonial Guipuzcoano, y esto me parece que hay que subrayarlo. Otra clave del Komiki Gunea es que el espacio, si bien para almacenamiento es muy grande, para circulación es reducido, los que lo conozcáis. Entonces necesitamos que funcione más como una librería que como una biblioteca, es decir, no va a ser un espacio donde se pueda estar mucho tiempo, sino un espacio de circulación, ¿no? Habrá una zona de novedades a la entrada que tiene que ser muy dinámica y que tiene que estar continuamente pues cambiándose. Pensamos también en que haya centros de interés, pero bueno, el grueso del fondo, como os decía antes, hasta 60.000 estarán en los depósitos, se consultarán vía ordenador, se piden y en un momento se sirven. Aquí estará el servicio de prensa diaria y de revistas. Como os decía antes, las dos salas del Buen Pastor son un plus, no sustituyen este servicio. El servicio básico de la prensa diaria estará en Komiki Gunea. Y el actual fondo del Komiki Gunea, que es un fondo básicamente de carácter patrimonial y de carácter histórico, irá junto con el resto del fondo patrimonial y de histórico a Oñate. Los investigadores que quieran consultarlo, como lo hacen ahora, lo pueden hacer en Santa Teresa. Y bueno, pues eso es en definitiva el plan que nos estamos trazando, ¿no? Puede que de aquí a su implementación sufra algún mínimo cambio, pero la base es esta, y estamos empezando ya a trabajar también en el acondicionamiento de estos espacios. El archivo de Oñate no necesita ningún acondicionamiento porque está perfectamente preparado. Komiki Gunea y Santa Teresa necesitarán algún pequeño acondicionamiento, quizás Santa Teresa porque la circulación es un poco lo que más nos preocupa. Es un edificio, los que los conozcáis, un poco complejo. Nosotros ocuparemos las 3 plantas inferiores y tenemos que resolver ahí unas cuestiones de circulación, pero bueno, básicamente los servicios importantes del Koldo Mitxelena se garantizan perfectamente durante estos 2 años con esta distribución. Bueno, en cualquier caso es una oferta inicial, es un trabajo que hemos desarrollado atendiendo a las necesidades y oportunidades detectadas hasta ahora, un trabajo que tiene posibilidades de mejora. Todavía nos quedan varios meses hasta el traslado y el inicio de las obras, con lo que de surgir nuevas oportunidades o detectar nuevas necesidades, pues actuaríamos en consecuencia. Agradecer la colaboración y la disposición del obispado, de la parroquia del Buen Pastor, que, como comentaba Pachi, ha puesto a disposición de la Diputación 2 salas en el mismo edificio de la catedral, 2 salas pegadas o contiguas al Koldo Mitxelena, que podrán utilizarse durante las mañanas como un servicio de refuerzo para el público que acude a la hemeroteca, que entendemos también que es precisamente en ese horario cuando hay una menor afluencia. Preguntas. Sí. No. Los espacios de la catedral son un añadido. La prensa diaria y las revistas mensuales estarán en el Koldo Mitxelena. En el Komiki Gunea, y los duplicaremos para ofrecer más servicio en las 2 salas del Buen Pastor. Sí, hombre, leer dentro de las posibilidades que ofrece. No en mesas, pues pondremos algunas pequeñas butacas, pero como te decía, va a ser un funcionamiento más de librería que de biblioteca, porque el espacio no permite estancia más allá del fondo del Komiki Gunea, donde se ubicará la hemeroteca. La hemeroteca estará ubicada al fondo, con espacio para unos 15-16 puestos, y el resto, pues estanterías, pero insisto, un funcionamiento más de librería, de entrar y salir, que de estancia. Un segundo, quizás explica los puestos que son 16 y se refuerzan el Buen Pastor con otros tantos. Eso es, lo estaba comentando antes. O sea, en Komiki Gunea tenemos 16 puestos de hemeroteca, y en el Buen Pastor va a haber otros 40, con lo cual hacen más puestos de lectura de hemeroteca que los actuales. En este momento el Koldo Mitxelena dispone de 45 puestos para hemeroteca. Es cierto que hay gente que coge los periódicos y se va a otro sitio, es muy difícil de controlar, pero puestos específicos para hemeroteca hay 45. Ahora ofreceremos unos 55 o 60 sumándolo todo. ¿Podríais dar datos de usuarios, préstamos y demás que tiene actualmente el Koldo Mitxelena? Sí, te doy datos todos los que quieras, hasta sepultarte con ellos. ¿Qué quieres? ¿De usuarios? ¿De fondo?
Bueno, pues mira, en 2017, que es la última, hasta que acabe 2018 no hacemos la memoria, hay 93.823 socios. 93.823. Siempre con socios, con llamadita de asterisco, porque en el Koldo Mitxelena no hay, es algo que habrá que mejorar, no hay una actualización, con lo cual aquí puede haber desde gente que no ha vuelto a coger libros hasta gente que ha fallecido, etcétera, etcétera. Pero bueno, el acumulativo es de 93.823. Visitas presenciales en el año 2017, te doy números redondos, 445.000, por ejemplo. Visitas a la web, 215.000. Y préstamos en todos los soportes, no solo libros, 97.796. Si quieres medias, la visita diaria está en 1.400 personas o así, más o menos. Y el préstamo de libros está en una media de unos 195. El de vídeos es muy destacable y una cosa verdaderamente curiosa, porque está en 100. O sea, fijaros, el préstamo de libros es 195 y 100 el de vídeos, ¿no? Comic 17, CDs 24, etcétera, etcétera. No sé, ¿qué más? Si quieres más datos de la colección que tiene el Koldo Mitxelena hoy en día también te puedo decir. Tenemos 387.336 documentos, de los cuales 206.000, redondeando, son de fondo patrimonial y unos 180.000 de fondo moderno. Puedo seguir, ¿eh? Hasta... Vale. ¿Más preguntas? No, en principio, yo qué sé, o sea, no creo que, espero que no llegue ni a una semana, o sea, pero intentaríamos que fuese, vamos, el mínimo, 1 o 2 días por adaptación, pero bueno, eso todavía está en fase de estudio, sí, intentaremos que no se interrumpa, pero bueno, eso es una cuestión ya también de el equipamiento informático, de logística y que bueno, y trabajaremos en ella a partir de la primavera del año que viene. Es importante, nos estamos adelantando un poco, porque esto va a ser en el verano del año que viene, que no es una cosa que va a ocurrir ahora, que va a ocurrir en verano, a finales del verano o igual en septiembre, cuando vayan a empezar las obras. ¿Hay ubicación ya para los servicios de cultura que están bajo cubierta? Todavía no, estamos trabajando en ello. Hay diferentes alternativas, vamos seguramente a alquilar, a arrendar un local que sea... pues tiene que reunir más de una condición, que no queremos irnos demasiado lejos de donde estamos por mantener una cierta referencialidad y centralidad. Obviamente es un lugar de trabajo de funcionarios y funcionarias públicas y por tanto pues vamos a valorar que haya luz natural, en fin, también el precio que vamos a pagar durante 2 años de obra por un local para la ubicación de los servicios de cultura, pero ese es un concurso que me imagino que arrancaremos a primeros de año o algo así para tenerlo todo listo y poder trasladar los servicios de cultura al lugar que elijamos. ¿Se va a hacer alguna labor de difusión, alguna campaña pues, de divulgación para que llegue al usuario, ya que en algunos sectores ha provocado cierta polémica el hecho de que no van a poder disfrutar de esos servicios de lectura? Sí, está previsto de entrada que para, si no me equivoco, noviembre ya coloquemos una información fija en la entrada del Koldo Mitxelena. Seréis puntualmente informados e invitados a la puesta a punto de esa información, de esos paneles, una información que precisamente explicará aquellos servicios provisionales que se van a prestar durante las obras y que también explicará, grosso modo, las características principales de la operación de renovación y ampliación del Koldo. El departamento está preparando un proceso participativo con el Koldo, sobre el tema del Koldo Mitxelena. No sé si ese proceso implicará que de alguna manera se modifique algo el proyecto o no. Bueno, la idea es que estamos trabajando en un proceso de participación y consulta con estudios, entrevistas, focus group, digamos para conocer a los usuarios, a los no usuarios.
en San Sebastián, pero en el resto también de Guipúzcoa, porque obviamente queremos insistir en la faceta, digamos, de territorialización que tiene el nuevo proyecto, con la idea de poder prestar servicios más allá de la ubicación en la que se encuentra este centro cultural, en el centro de San Sebastián. Queremos fortalecer, digamos, su vínculo territorial. Eso no solamente se consigue con servicios, digamos, presenciales, sino prestando servicios a los municipios y a las bibliotecas del territorio. De ahí que parte de ese proceso de contraste, consulta y participación lo estemos llevando en el conjunto del territorio, aunque obviamente también a los usuarios más habituales, que son de Donostialdea. Sí, la respuesta es sí. Obviamente ese proceso está dando lugar a relecturas del proyecto, a incorporaciones de ideas, y ese también, cuando concluya ese proceso, también será objeto de una presentación. Sí, que previamente también, desde el año pasado se está chequeando el proceso con grupos de contraste, con profesionales del mundo de la cultura, del mundo de las bibliotecas, con el Consejo de la Cultura. Llevamos contrastando el proyecto desde 2017. Sí, lo estamos tratando, y de hecho en el anterior Consejo de Administración se habló sobre esta cuestión, como no puede ser de otra manera, porque de hecho nos preocupa que la cultura esté albergando, digamos, puestos de trabajo precarizados. Sabemos, lamentablemente, que la precarización es un signo de los tiempos que estamos viviendo en muchos sectores, pero la cultura ya arrastraba de antemano un mercado laboral realmente complejo, y en este caso es verdad que, como pasa en otros casos, pues se trata de una subcontratación que hace Tabacalera, ¿no? Tabacalera tiene un contrato que todavía no sé cuánta duración tiene por delante con la empresa Sedena, y sí, se ha tratado. Lo que no le puedo decir es realmente todavía, porque no hay ninguna decisión tomada, por dónde van a ir las cosas, pero es verdad que por el momento la dirección de Tabacalera ha dejado que esta cuestión, pues se dilucide en el marco de las relaciones entre los trabajadores y la propia empresa. Sedena. Sí. Galdera gehiago? Ez. Listo? Venga, eskerrik asko,